¿En qué momento sentiste necesario o la necesidad de reflexionar sobre el amor y sobre cómo se mueven las relaciones afectivas? Empecé a escribirlo después de un rompimiento de una relación de muchos años. Y bueno, creo que a todo el mundo le pasa que cuando termina una relación larga, se empieza a cuestionar hasta cómo se llama, ¿no? Y pues a mí me pasó eso. A partir de eso y de la experiencia que narra al inicio del libro, que fue una chica que me empezó a cuestionar si yo no sabía querer porque había estado en relaciones abiertas, me pareció que era pertinente pues, reflexionar sobre eso y originalmente no lo hice pensando en escribir un libro, sino más bien era una investigación muy personal, era como un deseo de entender por qué suscitaba esta clase de reacciones, la idea de relaciones abiertas y más o menos dónde estábamos paradas en este tema, ¿no? Este, entonces, pues sí, empezó como algo muy personal y luego conforme empecé a escribir, pensé que a lo mejor podía constituirse en un libro y también creo que por eso tomó tanto tiempo, porque no era algo tan planeado. ¿Cuál fue el principal prejuicio del que te costó despojarte mientras haces el libro? Hubieron varios. Yo creo que mi relación con la idea de matrimonio era bastante fuerte, en el sentido de que para mí el rechazo era total. No creía que pudiera haber una forma buena de conducirse con instituciones con una historia tan patriarcal, pero luego me di cuenta de que no era así, ¿no? O sea, de que pues, el matrimonio ha sido muchas cosas a lo largo de la historia y en diferentes culturas y que si ha sido tantas cosas, no veo por qué no puede cambiar a ser algo más y no veo por qué no habría parejas o tríos o lo que sea que lo lleven de otra forma. Entonces, eso, pero yo creo que para mí fue eso, pero en la cuestión de la diferencia de edad, de hombres mayores con mujeres menores o viceversa, pues también yo tenía como ideas muy, pues sí, muy prejuiciadas y estaba muy estancada en las propias experiencias que había visto a mi alrededor y creo que me moví un poco de ahí, si bien no del todo, porque sí creo que puede haber muchos abusos cuando un hombre mucho mayor está con una persona, una mujer mucho menor, y pongo este caso porque es el más común. También me di cuenta de que no siempre es así, ¿no? E intenté matizar y pensar más ese tema, menos desde la entraña y más desde varios ángulos. Ahora, el ensayo está construido a manera casi de diálogo, es un tono muy ameno, muy ligero, pero también muy vital, porque lo vas intercalando con tus propias experiencias, ¿no? ¿Hasta dónde te cuidaste de exponerte a ti misma? Uy, pues esa es una pregunta dificilísima y todavía me deja horas sin dormir por la noche. Pues yo creo que como te digo que empezó como una investigación muy personal, al principio no me pareció importante cuidarme nada y solo como que vomité las experiencias ahí porque pues finalmente si era un ensayo para que entendiera, tenía que entender a partir de mi propia experiencia y no solo desde la investigación. Y conforme fui avanzando, fui quitando partes, ¿no? Y aún así, creo que no es fácil dimensionar este límite hasta que tienes lectores y lectoras, porque, no sé, cuando trabajaba este texto, algunos amigos me decían como, oye, pero te estás exponiendo un montón, y yo decía, no, ¿cómo? ¿De qué hablas? Todo esto no tiene nada de, eh, pues ya lo superé, ¿no? Pero pues sí, ahora es realmente cuando se ve. Intenté no dejar que otras personas fueran como reconocibles a lo largo del texto. Tuve que cambiar algunas cosas y demás, porque eso sí me parecía mucho más importante. Algunas de las personas que salen ahí, incluyendo las malas experiencias, les mostré los textos antes para que estuvieran al tanto de que estaban apareciendo y cómo estaban apareciendo. Con casi todas las personas del libro mantengo todavía alguna relación de amistad, entonces fue una parte importante, más que exponerme yo, que sí me importa, me importaba como no poner en peligro a nadie, ¿no? O poner en peligro a nadie ni de buleo, ni siquiera, ¿no? Algo que cuestionas y lo haces, por ejemplo, a partir de Ovidio, aunque al final también medio le tiendes la mano, es la idea del amor romántico. Dices que el amor romántico está llegando a su fin. En ninguna cultura occidental está llegando a su fin. Yo creo que si acaso está conviviendo con otras cosas y creando
como fuerzas en tensión con otras formas de relacionarse, pero no, no creo que a lo largo del libro lo postule así, creo que hay nuevas formas de relacionarse con el amor romántico, pero no, no creo que para nada esté ni cerca de morir. En Latinoamérica mucho menos, ¿no? Eh, Creo que la cosa aquí es que vivimos en una tensión muy fuerte, ¿no? En una tensión entre lo que queremos que sea y lo que tenemos como parte de nuestra educación. Algunas personas, otras viven feliz y ampliamente dentro del amor romántico. Eh, yo, esto de que el amor romántico es una creación que tiene muchas repercusiones patriarcales, lo tomo de toda una historia de feministas que han hablado de eso, ¿no? Las primeras, luego ya hay otros teóricos hombres que también han retomado esta idea, pero de inicio pues es todo el feminismo del siglo pasado el que se puso a analizar cómo el amor romántico, que es un concepto muy específico y no solamente es decir como, eso también es, me parece importante decirlo, no es como el concepto de la cita romántica, amorosa, los globos, el caballo en la playa y el atardecer, ¿no? Sino una serie de conductas y de expectativas que se tiene sobre las relaciones que parece que son muy naturales, pero en realidad son muy aprendidas. Y creo que en este momento, en todas partes, empieza a haber un cuestionamiento de eso. El hilo que teje todo eso es un llamado a una educación sentimental, a una educación emocional, ¿no? Es un tema que parecería que no es subvalorado, pero sí lo es, porque lo vivimos y se nos va la vida en ello y se nos va las entrañas en ello, pero pocas veces nos sentamos a pensarlo, que es lo que yo me di cuenta cuando terminé esta relación y quise escribir este libro. Nunca me había puesto a pensar sobre relaciones, sobre amor, y eran algo que constituía una parte importantísima de mi experiencia y de la gente a mi alrededor, ¿no? Entonces sí, como que el primer llamado de este libro es a reflexionar. Sin duda, pues habrá cosas que quizás el lector o la lectora no compartan, pero creo que es el simple hecho de ponerte a leer sobre amor, pensar sobre amor, debatir con alguien más que quizás tenga una opinión similar a la tuya o muy diferente, ya va a constituir una diferencia en tu experiencia de vida, ¿no? De otra forma, replicamos muchas violencias sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Y violencia no solo hacia afuera, también hacia adentro. Eh, y simplemente porque no nos hemos puesto a romper ciclos de violencias previas. Y también porque el amor se ha convertido en una industria, ¿no? Que es de lo que hablas y de los que hablan varias de las autoras que citas, pues cómo se ha convertido en una industria que obedece más o menos a la misma lógica neoliberal o capitalista. Totalmente, sí. Una parte que también fue un descubrimiento muy grande para mí es cuán impactante ha sido el capitalismo en nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Desde la parte que tiene que ver con la idea de que para mostrar amor tienes que gastar dinero, eh, que pues viene un poco de inicios del siglo pasado, en el que las relaciones dejaron de salir del espacio íntimo y se volvieron eh, pues algo que se hacía en público, ¿no? La cultura de las citas y demás, pero además todo lo que rodeaba eso, que era cómo te preparas para una cita. Todas las revistas para adolescentes, por ejemplo, son como un manual para prepararte para una cita, ¿no? ¿Y qué se dice? Pues que tienes que gastar, o sea, prepararte para una cita significa gastar. Por otro lado, pues están las cosas que son todavía más sutiles, que tienen que ver con cómo consumimos o no consumimos cuerpos, cómo las aplicaciones a veces nos hacen creer que no estamos hablando con una persona, sino con una foto, y cómo hay una idea de probar y desechar que es muy, muy capitalista, ¿no? Y de oferta y demanda y una insaciabilidad también muy grande que tiene que ver también con esto, con la idea de que si un producto, de que un producto siempre puede ser mejor. Digo, por supuesto que esto hay que matizarlo y que tiene sus sutilezas, pero de fondo creo que sí, el capitalismo está en nuestras relaciones. ¿Qué hacemos con eso? Es lo importante. No creo que se trate como de darse golpes de pecho y de pues decir que vamos a casarnos por 500 años como antes solamente porque sabemos que el capitalismo puede estar coaccionando ciertas acciones. No creo que se pueda hacer eso, pero sí es bueno pensar por qué estamos actuando como estamos actuando y cuáles son las fuerzas que nos orientan hacia cierta decisión, ¿no? No sé si sea sintomático, qué tan sintomático sea que, por ejemplo, tú y Tamara Tenenbaum, que son más o menos de la misma generación,
proponen este tipo de libros. El de Tamara apareció también muy parecido hace unos meses, y que se replantean las formas de las relaciones. ¿Crees que es algo generacional? Sí, yo creo que, pues si entras a Twitter te das cuenta, ¿no? O sea, todo el mundo está lanzando sus piensos acerca de qué es el amor y qué no, y qué es violencia y qué no. El libro de Tamar Tenenbaum salió mientras yo estaba escribiendo y lo leí, me encantó y dije, creo que ya mejor no voy a escribir nada, ya existe esto. Pero después me di cuenta de que lo que la pregunta anterior que hacías es importante porque aunque ella escribe desde una generación, desde mi generación, escribe desde otro lado y desde un país que tiene características muy diferentes y hay cosas que no son iguales, hay dinámicas que no son iguales, particularmente en lo que respecta a la violencia, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues sí me parece que hay que seguir escribiendo sobre amor y seguirlo pensando desde cada quien, desde donde pueda, porque las experiencias son muy diferentes y las posibilidades de análisis también lo son. Hablas también en el libro de una nueva ética amorosa. Necesitamos una nueva ética amorosa. Se habla en general de que necesitamos replantearnos la ética, ¿no? El sentido ético como ser humano. ¿De qué manera podría impactar un replanteamiento de la ética amorosa en los índices de violencia, en la violencia doméstica particularmente? Sí creo que habría una mejora porque en todo sentido, ¿no? Tanto en las personas que violentan como en las personas que viven la violencia, eh, porque creo que muchas de esas cosas se pueden ver desde antes y hay un punto en el que todavía se puede dar un paso atrás, ¿no? Antes de que empiece una violencia verdaderamente, pues, feroz. También, pues, obviamente este libro es un llamado a que todos y todas cambiemos, pero especialmente a que los hombres cambien sus formas violentas de relacionarse con las mujeres. No por nada está escrito desde el feminismo. Sin embargo, no creo que sea solo un problema de los hombres. Creo que es este replanteamiento de una ética amorosa nueva nos atañe a todos y todas, ¿no? ¿Dónde quedan fenómenos como el sexting, pues sí, las relaciones ya virtuales? Yo creo que eso impacta en muchos lados, ¿no? Eso sí me parece que todavía no estamos analizándolo como deberíamos, especialmente porque pues, el vuelco que hubo a raíz de la pandemia fue muy súbito, ¿no? Pero yo creo que queda un poco, pues primero en la cuestión de el autocuidado, ¿no? En el autocuidado en el sentido de dudar de que, lo digo porque mencionaste adolescentes, de dudar de quien está del otro lado de la pantalla porque no sabes quién es. Y creo que tener en mente el grooming es súper importante porque, pues a mí me pasó de adolescente, ¿no? Que de repente hablaba con alguien y no era la persona que estaba diciendo que era. Digo, yo no tuve muchas consecuencias, pero si me pasó a mí en ese entonces, ahora que es mucho más fácil hacer eso, no me puedo imaginar, ¿no? Eso nada más como una precaución preliminar, pero sobre cómo tiene que ver con esta forma de relacionarnos, pues primero siento que algunas de esas relaciones se vuelven también mucho más desechables porque son, pues, bidimensionales en cierto sentido, aunque en nuestra experiencia no lo sea, ¿no? Creo que es muy fácil deshumanizar a las personas cuando solamente son una pantalla y es mucho más difícil hacerlo cuando están presentes. Y también tiene repercusiones, esto de lo que hablo de las aplicaciones, que muchas veces el hecho de no tener un círculo en común alrededor de una relación o un ambiente en común hace que se sientan todavía más desplazables porque no va a haber ninguna clase de repercusión social si simplemente desaparecemos, ¿no? Cuando antes, pues cuando había una comunidad alrededor de una relación, pues había que pensar algunas cosas. No necesariamente eso era bueno, había cosas que no eran buenas de eso, pero creo que sí es interesante ver que el hecho de que una relación esté fincada solamente entre dos en una pantalla, en una ciudad como esta gigantesca, sí tiene repercusiones también, ¿no? O sea, es mucho más fácil desaparecer, ghostear, eh, no sé, muchas cosas son más fáciles. Como feminista, ¿qué piensas de repente estas fricciones? Porque también tu feminismo habla de un tipo de feminismo, ¿no? Porque incluso eres, no estás tan peleada con la idea de la prostitución, de la explotación de la mujer bajo su propio
por su propia voluntad de su cuerpo. Eso, pues, que cada quien lo utilice, ¿no? En fin, ¿qué piensas de repente de esta fricción con la comunidad queer, por ejemplo? Pertenezco a una vertiente de los feminismos que no es abolicionista, que incluye a las mujeres trans abiertamente y pues sí, o sea, que no está, no, o sea, no creo en lo que el feminismo radical se ha vuelto ahora. Creo que a veces es un movimiento que le pone en cuestión derechos que no debería de poner en cuestión y que victimiza a personas que no quieren ser victimizadas, como las trabajadoras sexuales que trabajan para sí mismas y que todo el tiempo están diciendo no me victimices, yo soy un ser autónomo que tomé esta decisión, y todas nos explotamos de alguna manera, ya sea con 12 horas frente a una computadora, y yo elijo explotarme, autoexplotarme de esta forma, ¿no? Yo creo que hay muchas fricciones dentro de la comunidad de los feminismos. Yo no diría que es una comunidad ni siquiera dentro de los feminismos. Me preocupa que el feminismo radical en México esté tan fuerte y que tenga exponentes tan visibles mediáticamente, porque eso acaba repercutiendo en las vidas reales de personas, ¿no? Como especialmente de mujeres trans, que son, creo que, de las más atacadas. Pero no solo de ellas, también de las trabajadoras sexuales. ¿Qué diálogo estableces con, con las generaciones anteriores? Si pienso, por ejemplo, con la de Marta Lamas. Pues yo creo que muchas de las fuentes que uso son de esa generación. Otras muchas no lo son, otras muchas son contemporáneas, pero creo que de esa generación intento sacar las cosas que me parece que todavía son vigentes, que son un montón, y hay otras tantas que no tanto, ¿no? O sea, pienso que, por ejemplo, gran parte del feminismo radical surgió en los 80s y 70s, y que ya algunos postulados, y bueno, y que además era un poco miope a veces, ¿no? Era muy blanco, era muy pensado para una ama de casa norteamericana con toda la vida resuelta. Entonces, intento que en el libro también se pueda dialogar con estos libros, extraer las cosas que me parece que todavía son vigentes, interesantes y que además tuvieran una repercusión dentro de la historia del feminismo, aunque quizás ya no estemos tan de acuerdo en todo lo que postulan. Me parece que es un libro que sí puede dialogar un montón con esa generación y también con la de abajo. Especialmente creo que con la de abajo, la siguiente.